Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Como les había contado, quería hacer más vlogs, entonces pues vamos a tratar de hacer uno semanal por ahora. No sé si realmente lo logre, pero bueno, vamos a empezar con algunas cosas que les quiero contar. Bueno, lo primero que me gustaría aclarar es sobre el tema de los covers, las versiones metal y pues los videos que voy a estar subiendo durante el año. Para resumirles un poco lo que dije en el video pasado, durante este año voy a estar grabando versiones metal como siempre he estado grabando, que es lo que más me gusta hacer, pero además de eso voy a estar grabando las versiones acústicas que empecé a hacer el año pasado y ahora videos como el último que subí de Marc Anthony, el de Vivir mi vida, que si no lo han visto les dejo un enlace en la descripción, ya que para estos videos solo voy a estar cantando y se va a encargar otra persona de toda la música. Esa persona es Daniel Realpe, también les dejo otra vez en la descripción el enlace al canal de él para que pasen y vean lo que él hace. Y para que lo tengan en cuenta, yo no soy el que escoge los temas que se suben en ese canal. Entonces yo escogí el tema de Marc Anthony entre los que ya había subido Daniel. ¿Por qué escogí ese? Básicamente porque era el que más conocía de los que él ya había subido. Si quieren hacer sugerencias de temas de ese tipo, es mejor que las dejen en el canal de Daniel para que él las vea. Y como les decía, yo igual voy a seguir haciendo las versiones metal como he estado haciendo desde antes. Todavía tengo bastantes temas que están en versión metal pero que no están en español, entonces probablemente también me ponga a traducir esos temas y a hacer las versiones de los videos en español. También tengo pendiente otras cosas como alargar el tema de Dragon Ball Super y hacer versiones, por ejemplo, en japonés de pronto de temas como Ángeles Fuimos. Entonces pues vamos a ver si me rinde. Una de las cosas que me faltó recordarles en el video pasado es que uno de los computadores que yo utilizo se me dañó a final de año. Ya por fin el día de ayer ya quedó arreglado por fin, entonces nuevamente puedo como retomar el ritmo que tenía antes, porque uno de los problemas grandes que tuve ahorita es que no podía trabajar mientras estaba renderizando los videos, porque eso ocupa muchísimo procesamiento del computador. Bueno, espero que eso ya quede un poquito más claro. Y de paso, ya que estamos hablando de los temas de anime, les cuento que ya tengo muchísimos temas que quiero hacer y que escogí ya hacer. Entonces es muy poco probable que pueda hacer las sugerencias nuevas que estén dejando. Si me rinde y puedo hacer todos los temas que ya decidí que voy a hacer, de pronto para mitad de año ya otra vez puedo como retomar como esa idea de buscar sugerencias de parte de ustedes. Casi todos los temas que voy a grabar son temas que ustedes me han sugerido, entonces pues ya es cuestión de que me he demorado mucho en seguir las cosas que ustedes han estado pidiendo. Y la otra cosa de la que quería hablar con respecto a estos videos es que muchas personas me han escrito pidiéndome las notas, la partitura, los tabs de guitarra, cosas de este estilo, y desafortunadamente no tengo archivos para compartirles porque yo no me aprendo esas canciones con partituras, ni con tabs, ni con nada de eso. Es una lástima, pero pues no puedo hacer mucho ahí. Mi recomendación es que aprendan a sacar las canciones a oído. De pronto al principio es un poco difícil, pero realmente es una habilidad que es muy útil y que vale la pena dedicarle tiempo. Bueno, una vez más les recomiendo que activen las notificaciones del canal en el botón de suscripción, y de paso también les recomiendo que activen las notificaciones en Facebook. Ahí hay un botón que dice seguir o follow, no sé bien cómo les saldrá a ustedes, pero ahí en ese botón pueden indicar que quieren recibir más notificaciones, así no se pierden los videos nuevos o las publicaciones nuevas que voy haciendo. Sí recibí muchos mensajes de estos últimos videos de personas que me decían que no se habían enterado de videos anteriores que ya había subido. Entonces pues ahí les dejo la recomendación. La última noticia que les tenía y que se me había olvidado mencionarlo en el video pasado es que también voy a estar subiendo canciones originales. Inicialmente voy a arrancar con una de las canciones que he escrito para tocar y cantar con el piano. Tengo muchísimas así, entonces podría sacar más de esas si les gusta. Yo creo que la semana entrante va a salir un video de ese estilo. Muchísimas personas me han escrito comentarios refiriéndose a los covers que hago de una manera un poco despectiva tal vez, o como viéndole el lado negativo a eso de hacer covers. Yo no le veo nada de malo, y realmente en muchísimos de los covers que he subido hay muchísimas cosas que requieren de creatividad y requieren de saber componer para poder hacerlos. Entonces pues eso nunca ha sido un afán para mí. Sin embargo, como le he dicho a muchas personas cuando me han escrito, en internet van a poder encontrar, si buscan, canciones de las que he hecho con bandas anteriores, de las cosas que hicimos antes con Daniel, de las cosas que hacía con Sigma, y ahí podrán encontrar material original si eso es lo que están interesados en conocer. También muchas personas me preguntan por la canción que suena al fondo de estos videos en los que hablo o al final de los videos, y eso también es una composición y fue una canción que hice antes de empezar como tal con el canal, que es una canción que realmente me anima mucho y no la he publicado en gran parte porque no la terminé nunca, entonces está inconclusa, pero de pronto en algún momento este año me siento a terminarla y la publico acá en el canal.
Bueno, esas son todas las aclaraciones y noticias que les quería contar. Lo último que me gustaría hacer es referirme a un tema sobre el que me han escrito muchas personas, y es el tema del fallecimiento de Elkin Ramírez, el cantante de Kraken. Para los que no conozcan a Kraken, Kraken es la banda como más importante del rock, como rock metal en Colombia, y Elkin es como una de las figuras más importantes de este género en el país. La noticia de la muerte de Elkin es realmente muy triste. Desafortunadamente yo nunca conocí a Elkin, nunca seguí la música de Kraken, nunca he estado muy cercano a la escena como de rock y metal en español en general. Entonces por eso nunca he subido temas de Kraken ni temas de Rata Blanca y cosas así, porque realmente no son cosas que yo conozca mucho. Y particularmente ahorita, aunque sí me parecería muy bonito hacerle un homenaje a Elkin, no me gustaría hacer una canción solamente como por clics y por hacerle más, no sé, dar a conocer más el canal o algo así. Y prefiero esperar un poco, pero si es una sugerencia que ustedes me han hecho desde hace muchísimo tiempo, entonces de pronto en algunas semanas estarán viendo algo de eso en el canal. Eso también lo digo en parte porque me pareció muy de mal gusto cosas que han hecho los medios de acá de Colombia. Por ejemplo, Radioactiva, que estuvo haciendo un homenaje a Elkin cuando nunca ponen canciones de Kraken en su emisora, y tienen casi que vetadas a las bandas nacionales en la emisora. Y entiendo que es un tema también de medios, pero pues realmente a mí no me pareció de muy buen gusto, entonces pues yo trataré de no hacer lo mismo. Nuevamente, para los que no conocen a Kraken, les recomiendo muchísimo la banda. Es una banda supremamente importante acá en el país, y realmente Elkin era un ejemplo de persona. He estado viendo entrevistas y cosas, y realmente Elkin siempre mostró ser una persona humilde, muy positiva y llena de mensajes de esperanza para las personas que lo seguían y que estaban pendientes de su trabajo. Bueno, una última vez más les recomiendo que activen las notificaciones para estar pendientes de los videos que voy a estar publicando durante este año. Ya casi está lista una versión metal nueva, entonces estén muy pendientes del canal. Igual también va a venir otro video acústico esta semana, entonces estén pendientes. Creo que no es más por ahora, así que no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video. Matane.